Bienvenidos al curso de Excel básico. Vamos a continuar realizando algunas operaciones de suma, resta, multiplicación y división, que son básicamente operaciones aritméticas, utilizando tablas de doble entrada. Fíjense, yo escribo acá igual y el resultado de esta celda debería ser la suma de la columna más la fila. Entonces, hacemos clic en el 6 más el 7. De esa forma hay que llenar todas las cuadrículas, 8 más 10, pero va a ser muy tedioso llenar todas, uno por uno. Así que podríamos utilizar un artificio acá. Escribimos igual 1 más 1. Podríamos copiar esta fórmula al lado derecho, pero vamos a ver que el resultado va a ir cambiando y no es el correcto, porque 7 más 1 no es 29. ¿Por qué ocurre esto? Porque al momento de calcular, en este momento, utilizamos la celda 1 y 1. Pero cuando ubicamos el cursor acá, las celdas que está utilizando es el 2 y el 2 y no el 1. Entonces, como verás, en esta suma necesitamos que la fila 1 quede como dato permanente, de modo que 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, 5 más 1 sea la operación correcta. Para que utilicemos el número que se repite de modo adecuado, hacemos clic aquí, vemos que es el de color rojo, nos ubicamos acá y presionamos la tecla F4. Y lo que ocurre es que Excel le completa con símbolos de dólar antes y después de la letra. ¿Qué significa esto? De que va a utilizar esa referencia de manera permanente en el cálculo. Entonces, si yo copio ahora la fórmula, los resultados son correctos, porque cada una de estas está utilizando la misma referencia. Como puedes ver, hacemos clic aquí, la referencia es la misma y la referencia es la misma. De este modo podemos abreviar el procedimiento de sumar. Hacemos clic en igual, sumamos 1 más 2 y a este número 2, a este le ponemos F4 y terminamos por hacer Enter y luego copiar la fórmula. Podemos hacer para cualquiera de estos. Igual a 1 más 7, hacemos clic aquí, presionamos F4, Enter y copiamos la fórmula. De esta forma se ha llenado de manera automática nuestra suma. Vayamos a hacer lo mismo con la multiplicación. La multiplicación consiste también en multiplicar la columna por la fila. Si hacemos este procedimiento vamos a demorar mucho. Así que podemos hacer el procedimiento anterior. Sumamos, en este caso multiplicamos 1 por 1. Y el dato que se va a repetir va a ser este. Presionamos F4. Se aumenta los símbolos de dólar y podemos tirar al lado derecho. Hacemos lo mismo para el segundo. Igual, multiplicamos 1 por 2. La cifra que se va a repetir va a ser el 2, así que presionamos F4 allí y luego copiamos. Entonces, de cualquier forma, en cualquier fila, tenemos que hacer eso. Hacemos clic aquí, multiplicamos por este otro y le ponemos F4. Ahora podemos tirar al lado derecho y como ves, la multiplicación es correcta. Bien, esto ha sido como un ejercicio en el cual nosotros estamos utilizando una celda como un dato permanente. Y lo demás es operación ya conocida. Vamos a irnos a esta tabla donde vamos a aprender también a sumar, pero esta vez utilizando funciones. Lo que hasta ahora hemos hecho es poner igual y agarrar cada cifra e ir sumando cada una de ellas. Y esta se puede copiar. Ahora, vamos a borrar esto. Se puede realizar también utilizando la función suma, que en este caso aparece como suma. Y seleccionamos las celdas que queremos sumar. En este caso
desde trigo hasta algodón. Entonces lee las celdas G9 hasta el O9. Aquí está G9 hasta O9, es decir, está sumando todo esto. Y el resultado es exactamente el mismo. Repito, colocamos el cursor donde queremos que salga el resultado, hacemos clic en sumar y seleccionamos el rango de celdas que queremos sumar. Ahora podemos copiar esa fórmula para todas las demás. De la misma forma podemos hacer aquí. Ubicamos el cursor donde queremos, hacemos clic en suma, seleccionamos lo que queremos sumar, hacemos un enter y luego tiramos al lado derecho y en un santiamén ya tenemos todas las sumas. Ahora, sabemos que estas sumas son las sumas parciales de cada fila. Entonces, vamos a sumar todos los subtotales y resulta que este es el total absoluto, que implica que sea la suma de todo esto, porque cada fila suma aquí, cada fila suma aquí. Y si estoy sumando las filas, entonces este número representa a todo este conjunto de datos. Ahora, queremos saber qué porcentaje representa 440 de este número. Para hacer eso, solo tenemos que hacer lo siguiente. Igual, agarramos el número menor y lo dividimos entre el número mayor, entre el total. Nos va a salir con decimales. Luego hacemos clic aquí en porcentaje para convertirlo en porcentajes. Aumentamos 1 o 2 decimales según nuestro interés. De la misma forma hacemos para el que está abajo. Agarramos el 571 y lo dividimos entre el número mayor y enter. Luego hacemos clic en porcentaje, le aumentamos 2 decimales y veremos que el resultado es de esta forma. Si copiamos la fórmula, nos va a salir errores, porque en este caso utiliza F20, que es este número, pero en el siguiente ya no utiliza F20, sino F21, que es el que sigue y está vacío. Y en el siguiente utiliza F22, F23 y así sucesivamente. Queremos que se utilice solo el F20. Entonces, en la primera fórmula nos ubicamos, hacemos clic en el F20 y presionamos F4. Ya explicamos en el caso anterior para qué sirve. Vamos a estabilizar este número como una constante, que todos estos números se irán dividiendo entre el número mayor. Entonces, como este número se repite para todas las divisiones, entonces tenemos que ponerle el símbolo de dólar antes y después, de manera que la referencia sea única. Entonces, ahora sí podemos copiar y tenemos los resultados correctos. Si sumamos, hacemos clic en suma y seleccionamos todos los porcentajes, el resultado debe ser 100%. De hecho, porque se supone que estos números te dan aquí y estos representan a cada uno de estas sumas parciales y la suma debe dar 100. De la misma forma debemos de hacer para este lado, porcentaje para la parte de abajo. Entonces escribimos igual, el número menor entre el número mayor. Pero como quiera de que este número se va a repetir siempre, es decir, va a ser 1610 entre 14.000, 1230 entre 14.000, 1148 entre 14.000. Entonces, como se va a repetir este número, presionamos F4 y copiamos la fórmula. Ahora, clicamos aquí para convertir a porcentaje y le ponemos 2 decimales. Y de hecho que la suma de todo esto debe dar 100. Hacemos clic en suma, seleccionamos lo que vamos a sumar y presionamos enter y efectivamente nos da 100%. Muy bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio, que es la suma y promedios. Vamos a borrar todos estos datos y vamos a volverlos a calcular. La suma será una suma de estos 4 elementos.
Entonces utilizamos esto, que es mucho más fácil. Seleccionamos las 4 datos, 4 celdas, y luego copiamos la suma. Igual aquí abajo vamos a borrar esto para confirmar los datos. Será la suma de 14 hasta 13. Y también copiamos esos datos, incluso hasta acá, ¿no? Muy bien. Ahora, el promedio aritmético es sencillo. Se puede hacer de dos maneras. Sería sumar cada número, 1 más este y más ese. Son 4 datos y los dividimos entre 4, porque son las 4 notas. Este es un promedio aritmético simple. Otra cosa que podría hacer es, como ya tengo la suma de los 4, agarro este número y lo divido entre 4. Y otra forma mucho más sencilla es utilizando funciones, en este caso la función promedio. Seleccionamos las 4 notas a promediar y la función promedio los lee y simplemente hacemos un enter. Entonces es muy sencillo utilizar la función promedio, solo hay que seleccionar los números que quieres promediar y terminas haciendo enter. Entonces este dato o fórmula se puede copiar hacia abajo y también se puede copiar hacia arriba. Así que el resultado es el mismo. Seleccionamos el grupo de datos y lo ajustamos en cuanto a los decimales. De la misma forma será aquí. ¿Cuántos alumnos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces podemos coger este número y dividir entre 9 y tenemos el promedio. O podemos utilizar la función promedio y seleccionar y hacemos un enter. Entonces este promedio se puede copiar al lado derecho y hacia el lado izquierdo también. De manera que ya tenemos los resultados. El promedio ponderado tiene un caso especial. En este caso hay que multiplicar 14 por 2, que es el factor de valor del trabajo, más 12 por 3, más 13 por 2, más 14 por 4. Es decir, el docente que dicta una determinada asignatura le da pesos a cada tipo de actividad que el alumno hace. Los trabajos valen 2 puntos, la exposición vale 3, la práctica vale 2 y el examen final vale 4. Estos pesos o créditos se pueden determinar según los criterios de un profesor. Entonces, si queremos sacar un promedio más exacto, se habla de un promedio ponderado, que en este caso sería igual a 14 por el número que hay aquí, 2, más 12 por el número que hay aquí arriba, 3, más 13 por el número que hay aquí arriba, más 14 por el número que hay aquí arriba, 4. Todo esto lo único que nos da hasta ahora es la multiplicación y la suma. Multiplicar 14 por 2 más 12 por 3 más 13 por 2 más 14 por 4. Hasta allí solo es una multiplicación y suma de datos. Para sacar el promedio ponderado debemos de sumar los pesos. 2 más 3 más 2 más 4. Resulta que aquí hay 5, 6, 7 y tenemos 11 en todo caso. Dividimos entre la suma de los pesos. Y el promedio va a ser muy parecido, pero no igual. En este caso se llama promedio ponderado. Finalmente vamos a utilizar este más de aquí para terminar con nuestros cálculos matemáticos y aritméticos, en lo que a funciones y a fórmulas se refiere, para luego pasar a funciones y operaciones un poco más complejas. Vamos a escribir aquí igual
y podría promediar 15 más 17 más 16 más 15, todo dividido entre 4, o podría utilizar la función promedio, que en este caso es mucho más sencillo, y seleccionar los datos que quiero promediar y luego copiar. De la misma forma podemos hacer aquí promedio. A ver, la operación se hizo mal, suprimimos promedio, seleccionamos las notas a promediar, enter, y quitamos los decimales y luego copiamos los resultados de la fórmula. Aquí también hay que redondear. Bien, la condición final es si el alumno aprueba o desaprueba. Podría la condición final tener, por ejemplo, no reportado si el alumno no ha pagado, y desaprobado si el alumno ha sacado una nota menor a 10 o 10.5. Entonces esto ya se hace con otra función que se llama función lógica, pero eso es para la próxima sesión.